no tuvo fe, un niño, pero fue bautizado, ¿no está cumpliendo parte de la suma, creer y bautizarse para salvarse? Si usted se bautizó y no tiene fe todavía, tiene una opción, tiene un comodín para la salvación. Pero si usted no tuvo fe y no lo bautizaron, dígame, ¿cómo se va a salvar? Cuando Cristo dice, el que crea y se bautice, se salvará, nos está enseñando que debemos cumplir con dos requisitos para salvarnos. El primero es tener fe y el segundo bautizarnos. Si no tenemos fe, pero nos bautizamos, por lo menos cumplimos un requisito y Dios tenga misericordia y nos salvemos. Ese requisito lo cumplen los niños cuando se bautizan, aunque no tengan fe, se bautizan y puede ser que se salven. Por eso dice la palabra, ten fe tú y te salvarás tú y toda tu familia. Ten fe, bastaba la fe del Padre para que toda la familia tuviera fe. Bastaba la fe del papá para que todos tuvieran fe. Los protestantes dicen, el niño no tiene fe, por tanto no lo bautiza. ¿Y cómo se salva? ¿Cómo se salva un niño si se muere sin bautizo? Dígame usted, no tiene fe, no se bautizó, ¿cómo se salva? Que Dios tiene misericordia, el reino de los cielos, ya va. Dice la Biblia que para entrar a la salvación se necesita la fe y se necesita el bautismo. El que crea, primero. Segundo, y se bautice, resultado, te salvarás. Los protestantes dicen, el niño no cree, no lo bautice. ¿Y cómo se va a salvar? Por eso son enviados de Satanás. El diablo le está colocando a los protestantes la tarea que la están cumpliendo muy bien, de pedir que los niños se bauticen y predicar en contra del bautismo, porque el diablo quiere tener más y más y más. Y mandó a los protestantes, y aquí están, y ustedes lo ven ahí en el comentario, en el chat, ahí están, ya llegaron, a decir, no bauticen a los niños, son palabras de Satanás, son palabras de la iglesia, no son palabras de Dios. No, Señor. La Biblia dice, bauticen y tengan fe. Si el niño no tiene fe, pero fue bautizado, tiene una opción para salvarse. Es más, ahí mismo en el bautismo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, usted puede leerlo, que también habla sobre el bautismo, y mismo Jesucristo lo dice en Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, 19 llega a decir, vamos a buscarlo en la Biblia un momentico para que usted lo vea. Mateo 18, 19. Fíjense, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Otra característica, otra gracia del bautismo. Ser discípulo de Jesucristo. Saludos a Griselda García. Gracias por su granito de arena. Que el Señor le recompense a usted y a todos los que nos ayudan. Que el Señor le bendiga. Un saludo a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias. Vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿De qué manera nos hacemos discípulos de Cristo? ¿Quiénes se deben hacer discípulos de Cristo? Todos los pueblos. Marco dice, el que cree y se bautice. Mateo dice, todos los pueblos. Y dígame usted, ¿en qué pueblo no hay niños? Todos los pueblos sean mis discípulos. ¿De qué manera nos hacemos discípulos de Cristo? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Entonces, según San Mateo, la tarea es primero bautizar a los pueblos para que se hagan discípulos de Cristo y una vez bautizados, enseñar. Es la tarea de la iglesia. Primero bautiza a los niños y después le da la catequesis o la enseñanza. Por eso hay catequesis de primera comunión y catequesis de confirmación. Y usted no recibe catequesis sin haberse bautizado antes. La iglesia
es madre y maestra y nos enseña, según la Biblia, Marcos 28, 19, que primero se bautiza para ser discípulo de Cristo y después se enseña. Esa tarea de enseñar se hace en la catequesis. Los protestantes la cumplen chueco al revés y le trabajan al enemigo porque el enemigo no quiere que los niños se bauticen. Mandó a los falsos, a los pseudopastores a decir no bauticen a los niños. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Ahí están, molestos, pero tengo que predicarle. Servanda Ávila, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense y que el Señor le bendiga. Miren, Hechos de los Apóstoles, ya vamos a terminar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Vamos a ver que esa promesa del bautismo, Vilma Orellana, bendiciones, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Que esa promesa del bautismo es para ustedes y para sus hijos. No es solamente para grandes, también es para chicos, para niños. Lo dice la Biblia. Los protestantes dicen cualquier pamplinada allá que le crean los pastores o que le crean a los pastores. La Biblia dice en Hechos 2:38, escuchen, paren la oreja. Pedro le contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados queden perdonados. Paren la oreja. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del agua, vio que el Espíritu Santo descendía. ¿Para eso el bautizo? ¿Para qué el bautizo? Para el perdón de los pecados. ¿Para qué más? Porque el don de Dios, versículo 39, es para ustedes y para sus hijos. ¿Para quién es el don de Dios? ¿Para quién es la promesa del bautismo? Para ustedes, los grandes. ¿Y para quién más? Para sus niños, para los pequeños. Por eso en la Iglesia Católica se les da el don de Dios a los grandes y a los pequeños. Basta la fe del papá para que la familia se bautice. Basta la fe del padre de familia para que todos se bauticen. Lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30. Búsquelo, anótelo, escríbalo. Saludo por aquí a Diego Gusaro, el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Basta la fe del Padre, el que crea y se bautice se salvará. Y entonces llegan al carcelero y el carcelero creyó. ¿Y saben qué hizo el carcelero? Bautizó a toda su familia. Y díganme si no había niños. Hechos 2, 30, escuchen. Después lo sacó fuera y le preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para salvarme? El bautismo es para la salvación. El que crea y se bautice se salvará. El carcelero dice: ¿qué debo hacer? San Pablo y Silas sabían qué debía hacer. Y Pablo no le dijo: mire, para que usted se salve, solamente confiese con tus labios que Jesús es el Señor, amén, aleluya, y ya, y crea en tu corazón. No. San Pablo le dijo: tienes que tener fe, lo que dice Marcos 16, 16, y debe bautizarse. Y el carcelero, teniendo fe, se salvó él y los de la casa y se bautizaron. La fe del carcelero sirvió para que todos en la casa tuvieran fe. Ahora se los leo. ¿Qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. La fe del papá en la casa permite que toda la familia tenga fe. Y no solo eso. Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia.
le anunciaron la palabra del Señor, a él y a todos los de la casa. El carcelero, sin más demora, le lavó las heridas y se bautizó con su familia en aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa. Allí preparó la mesa, hicieron una fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. No dice agarraron y cogieron para el río, porque otros dicen hay que meterlo en el río. No, ¿cuál río? A medianoche, ¿para cuál río iban a agarrar? Se bautizaron en la casa del carcelero, sin necesidad de ir a ningún río, ni ninguna piscina, ni ningún charco. Necesitaban el agua, primero. Segundo, se bautizaron toda la familia del carcelero. ¿Por qué se bautizaron? Porque el papá creyó y esa fe bastó para que toda la familia creyera. A medianoche hicieron fiesta y celebraron por haberse bautizado. Hoy que la iglesia recuerda el bautismo del Señor, ustedes y yo debemos saber para qué sirve el bautismo. Primero, el bautismo en el Nuevo Testamento era la circuncisión en el Antiguo Testamento, que se recibía a los 8 días de haber nacido. En el Nuevo Testamento no es circuncisión, sino bautismo. El bautismo sirve primero para tener el cielo abierto, recibir el Espíritu Santo. El bautismo sirve para hacerse hijo de Dios, para hacerse discípulo de Jesucristo, para revestirse de Jesucristo. Es decir, a través del bautismo nos hacemos cristianos. ¿Para qué más sirve el bautismo? Para la salvación. ¿Para qué más sirve el bautismo? Para el perdón de los pecados. ¿Para qué más sirve el bautismo? ¿O para qué recibimos el bautismo? Para que ustedes y yo tengamos la oportunidad de entrar al cielo y de salvarnos. El que cree y se bautice se salvará. Para eso es el bautismo. Y dígame usted, ¿no vamos a bautizar a los niños para que reciban toda esta gracia? Sí, en la iglesia católica sí son bienvenidos los niños para bautizarlos. En las iglesias protestantes no, porque el diablo los ha mandado a cerrar los ojos para que los niños no se bauticen. Y como no se bautizan, ¿cómo se van a salvar? Que esta palabra nos ayude a comprender y a entender todos para qué sirve el sagrado bautismo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.